muchísimas gracias a Tomás Modesto, a Irene Santos y a la Asociación de Escritores Dominicanos en Estados Unidos por invitarme aquí a dar esta conferencia sobre Jacques Llao. Es para mí un gran honor y un placer realmente, y espero que esta pequeña intervención mía permita que se conozca un poquito más a una persona que, aunque celebrado como héroe, todavía su poesía es poco conocida o poco leída. También quiero felicitar a Tomás, a Irene y a toda la asociación por darle este protagonismo a Jacques Llao en este evento y por incluir a poetas haitianos como Jean-François, Jean-Marie Joaquin y Fred Edson Lafortune y Michel Voltaire Massenin, que no sé si viene. Sí, no pudo. No pudo venir. Michel Voltaire también tradujo algunos de los poemas de Jacques Llao en la edición que traducimos al francés de los poemas de Jacques Llao. Luego explicaré por qué tuvimos que traducir a Jacques Llao al francés, su lengua natal, porque no se le conocía en Haití. Y entonces esta es la primera vez que su poesía aparece en la lengua natal de Jacques. Los felicito porque pocos temas son tan controversiales entre nosotros los dominicanos y tan dolorosos como el tema haitiano. Quiero pensar que ya nos estamos calmando un poco, pues lo que se vio a raíz de la sentencia 168-13 y de las prácticas de deportaciones arbitrarias y de violaciones a los derechos humanos de haitianos residentes en el país fue realmente alarmante y doloroso. A algunos de nosotros hasta se nos rompió el corazón, tanto metafóricamente como literalmente, pues por esa sentencia murió de un infarto cardíaco el embajador haitiano Guy Alexandre, quien había luchado durante décadas por la amistad y la fraternidad entre ambos países. Para mí y otras compañeras con quien he conversado sobre este tema, hay un antes y un después de la sentencia, un momento en el que la idea de ser dominicana nos fue cuestionada, sacudida, violentada de una manera que ya no podíamos tener una visión inocente, ciega o acrítica ante un país que tendíamos a idealizar por la distancia y selectos recuerdos de playas paradisíacas y de cherchas con los amigos. En lo personal fue tanto el ciclón emocional que esto me motivó a dedicarle mi entrenamiento como académica a investigar a fondo el tema, entender este antihaitianismo rabioso y conocer el trabajo de investigadores que por décadas vienen tratando historiadores, sociólogos y otros expertos. También vi que aunque la sentencia 168-13 ha sido horrible, tampoco es que nos hayamos quedado cruzados de brazos. Muchos fueron los que denunciaron, podemos pasar a la siguiente, protestaron, firmaron peticiones y ayudaron a los afectados por la sentencia o por las deportaciones, demostrando tanto en el país como en la diáspora que no todo está perdido y que todavía se puede creer en la solidaridad humana. Esta conferencia de hoy está dedicada a todas esas personas solidarias que por serlo también fueron tratadas como enemigos, enemigas o traidoras a la patria. Como veremos, el mensaje de Jacques Llao es un mensaje de amor, de solidaridad y de una humanidad que mira más allá de las etiquetas artificiales que son las nacionalidades, pues al final no somos más que simples seres humanos, que la vida es una y es corta, como fue la de Jacques Llao, y que no tenemos por qué complicarnos la vida o desperdiciarla con odios creados por ideologías. Como se sabe, en la isla de Haití, hoy conocida como Hispaniola, existió desde el inicio de la colonización, cuando los taínos, que habían unido al monte, ayudaron a los cimarrones africanos que se habían traído para reemplazarlos como esclavos.
Los taínos le enseñaron a los africanos la geografía del monte y el poder de las plantas locales. Siglos más tarde, este conocimiento le sirvió a los africanos de la parte francesa de la isla, la colonia de Saint-Domingue, a fabricar venenos que usaron para matar y aterrorizar a los colonos blancos. La solidaridad entre ambos lados de la isla se mantuvo en el siglo XIX, cuando ya Haití y República Dominicana eran dos estados independientes. Por ejemplo, los haitianos ayudaron a los líderes de la Guerra de la Restauración entre 1863 y 1865 con armas, provisiones, alojamiento y protección de refugiados. Muchos de ellos incluso se unieron a expediciones militares en contra de las tropas españolas. Este apoyo haitiano formaba parte del compromiso que Haití, bien rica y próspera en ese entonces, había asumido ante el resto de las Américas, que era el de contribuir a los procesos de independización a través de armas y soldados, a condición de que las nuevas naciones abolieran la esclavitud. Durante el periodo de la unificación de la isla, entre 1822 y 1844, la esclavitud fue abolida en esa parte de la isla también. No solo abolieron la esclavitud, sino que convirtieron la isla en un refugio para todos los afrodescendientes que habían sido esclavizados en las Américas, a todos que pudieran llegar a la isla, ya sea como fugitivos o como libertos. De ahí surge la comunidad afrodescendiente de Samaná, cuyos habitantes iniciales llegaron de Estados Unidos durante ese periodo. De manera que cuando Santana anexa la joven República Dominicana a España en 1861, trocando su estado de nación soberana al de colonia nuevamente, y con ello abriendo la posibilidad de que se retorne a la esclavitud, es natural que Haití haya visto esa anexión como una amenaza y un retroceso, y por ello decide ayudar a líderes dominicanos como Gregorio Luperón en la gesta de la restauración. 100 años más tarde, cuando la isla completa estaba bajo el manto oscuro de las dictaduras de Duvalier y de Trujillo, militantes de izquierda de ambos lados también entendieron la importancia de ser aliados. Cuando Hambosch fue elegido en 1962, cientos de haitianos que huían de la dictadura de Duvalier tomaron refugio en el hogar de familias dominicanas. La mayoría de estas familias pertenecían a la misma izquierda que había ayudado a Bosch a subir al poder. Cuando los sectores de derecha dan el golpe de Estado con ayuda de la CIA, 7 meses más tarde, en septiembre del 63, los exiliados haitianos inmediatamente forman el Comando Haitiano. Para luchar junto a los constitucionalistas contra la ocupación militar norteamericana del 65. Según Lionel Vieux, uno de los combatientes del Comando Haitiano en aquella época, la amistad y solidaridad entre haitianos y dominicanos, especialmente en la izquierda, era la cosa más natural del mundo. Y aquí lo tenemos hablando y contándonos esta historia cuando llevamos el libro a Haití el año pasado y lo presentamos. En la izquierda de abajo se puede ver la historiadora Suzy Castor y detrás de ella, con lentes oscuros, la sobrina de Jacques Viau, que fue al evento. El acuerdo tácito entre estos dos, entre los combatientes haitianos del Comando Haitiano y la izquierda dominicana, era que tan pronto se restaurara a Bosch en el poder, los dominicanos ayudarían a los haitianos a deshacerse de Duvalier. Esta forma de solidaridad no era un acto de caridad ni de compasión, sino un acuerdo entre iguales, una alianza en la que se entendía que las diferencias culturales, si es que las hay realmente, son insignificantes cuando se comparan con la condición de opresión que ambos comparten, que el bienestar del vecino es el bienestar propio y que luchar por el otro
de alguna manera, es también luchar por sí mismo. El poeta que mejor encarna esta noción de solidaridad es nuestro gran Jacques Llao. Nacido en Puerto Príncipe en 1941, llegó al país en el 48 a los 7 años. Esta es una foto inédita que nos dio su hermano Clemente. Cuando su familia huía de Haití por motivos políticos, formaba parte de una familia de clase media modesta. Su padre, Alfred Llao, había sido candidato a la presidencia en Haití y al llegar a Santo Domingo se desempeñó como maestro de francés en los liceos dominicanos. Fue maestro de mi padre, para que vean que el mundo es pequeño. Los Llao vivían en la zona colonial de la capital, lo que permitió que Jacques hiciera amistad con poetas y artistas de la llamada generación del 60, que por lo general se reunía en la cafetería El Sublime de la calle El Conde. Durante la ocupación norteamericana del 65, tomó las armas y formó parte del Comando B3, como mencionó Walter, del cual llegó al rango de subcomandante. Fue alcanzado en las piernas por un mortero enemigo y murió una semana más tarde, a los 23 años, el 21 de junio del 65. Cientos de personas acudieron a su funeral en el cementerio de la Avenida Independencia y aunque ya había sido adoptado como uno de los nuestros, el presidente constitucionalista Francisco Camaño formaliza esta adopción emitiendo el decreto número 55, que le otorgaría póstumamente la nacionalidad dominicana por haber defendido la nación con su vida. Desde entonces, Jacques Llao Renaud surge no solo como el primer poeta dominico-haitiano, sino como el emblema de fraternidad y solidaridad entre Haití y República Dominicana. Antes de entregarse con las armas por la libertad y soberanía dominicana, Jacques Llao ya luchaba a través de la pluma, la palabra, el poema. Su poesía refleja estéticas que habitaban los círculos literarios y grupos artísticos del momento, como la de rescatar la experiencia afrodiaspórica para movilizar resistencias sociales, visión que compartían escritores del Caribe hispano como Nicolas Guillén y del francés como Jean-Price Mas y Jacques-Stéphane Alexis en Haití y en Martinica, Aimé Césaire y otros escritores de corte marxista y surrealista que en 1932 fundaron la revista Légitime Défense. En esta revista se denunciaba el colonialismo. Según el crítico Anthony Dahauer, el movimiento de la negritud desarrollado por Césaire, por ejemplo, llegó a República Dominicana en los años 40, a través de la visita al país de surrealistas franceses como André Breton, quien conoció a los poetas y escritores del movimiento de la poesía sorprendida. Entre ellos Aida Cartagena Portalatín, que fue amiga de Jacques Llao. Algunos poetas de esta generación adoptaron el ideal estético moderno de que la poesía y las artes pueden efectuar cambios políticos. Por otro lado, a diferencia de estos poetas de la negritud, los escritores haitianos Jean-Price Mas y Jacques-Stéphane Alexis no necesitaron introducción externa, ya que eran conocidos en el país por su proximidad geográfica con Haití. De hecho, Price Mas fue embajador de Haití en República Dominicana durante muchos años y escribió sobre la historia de las relaciones entre ambos países. Más adelante, la generación del 60, que incluía poetas como Miguel Alfonseca, Juan José Ayuso, Antonio Locuar Artiles, Andrés L. Mateo, Janet Miller, Mateo Morrison, Norberto James Rowling, René del Risco, Enriquillo Sánchez y el artista visual Silvano Lora, compartía una visión progresista que afirmaba lo afrodescendiente, así como la amistad dominico-haitiana. Todo esto formaba parte de un quehacer nacional, tanto en las artes como en las letras y en las ciencias sociales, de romper con el discurso trujillista de una nación blanca e hispánica, de rescatar, valorar y difundir las raíces africanas de nuestra cultura y de acercarse a Haití en la medida de lo posible,
dado que allí todavía se estaba bajo una dictadura. Se compartía así una visión expresada por Juan Bosch décadas antes, cuando en una carta escrita en 1942 a sus compañeros Emilio Rodríguez de Morici, Héctor Chaustegui y Ramón Marrero Aristi, condenó el haitianismo y el maltrato a los trabajadores haitianos y llamó al pueblo dominicano a defender al haitiano de sus explotadores, urgiéndonos a que dirijamos la lucha contra, cito, el que esclaviza a todos los dominicanos, cierro cita, es decir, en ese entonces Trujillo y el imperialismo norteamericano, y a convocar, cito de nuevo a Bosch, en son de hermanos a los haitianos y ayudándoles a ser libres también de sus explotadores, a que, lo mismo que nosotros, puedan levantar una patria próspera, culta, feliz, en la que sus mejores virtudes, sus mejores tradiciones, florezcan con la misma espontaneidad que todos deseamos para las nuestras. Cierro cita. Con ese mismo espíritu solidario, humano, los poetas de esta generación se organizaron en grupos con nombres que evocaban lucha, libertad y solidaridad, como los grupos El Puño, La Isla y Antorcha. Se reunían para leer poesía caribeña, pero tampoco excluían la poesía simbolista de un Baudelaire o de un Rimbaud, como me contó Juan José Ayuso, y les encantaba jugar al delicioso juego surrealista del cadáver exquisito. Así surgió una visión innovadora de la poesía, una visión que era también anticolonialista, marxista y panafricanista, pues se solidarizaba no solo con Haití o el Gran Caribe, sino también con toda la diáspora africana en el continente. Con esa visión, Jacques Viau escribió un poema titulado A un líder negro asesinado, en homenaje a Medgar Evers, uno de los líderes del movimiento de defensa de los derechos civiles afroamericanos, asesinado en Brooklyn en el 64, un año antes de que Jacques Viau muriera también. Jacques Viau tuvo el particular privilegio de pertenecer a ambos lados de la isla. Venía de Haití, pero escribió en español para que lo leyeran sus amigos dominicanos. Al mismo tiempo, conocía bien la historia y la literatura de Haití. Los temas recurrentes de sus poemas son de amor al pueblo, a los de abajo, sin importar la nacionalidad. Tanto puede ser el pueblo haitiano como el pueblo dominicano, como cualquier pueblo de las Américas. Es un pueblo o una nación imaginaria sin fronteras ni etiquetas, simplemente constituidos por los oprimidos, los que luchan por su libertad y por su dignidad. Fue por ese pueblo y esta patria imaginaria, libre de etiquetas e identidades, que fue capaz de dar la vida más adelante. Así lo vemos en el poema Se va amontonando el silencio. Se va amontonando el silencio en la boca del pueblo. El cielo es una mordaza. Las manos atadas sangran y se agrieta la vida, mientras la sangre va acumulando multitud de insectos. El pueblo languidece, hambriento, pero nosotros, los comunistas perseguidos, injuriados, alzamos nuestra voz enfrentando la muerte por la vida, las cárceles, por la libertad. Camaradas, en nosotros está la alborada, quieren matarla, matándonos, quieren guardarla en cajas de acero, asesinarla. Camaradas, no os dejéis asesinar, alcémonos en nombre del pueblo con el pueblo, volver las espaldas a la noche, gritad, patria, te amamos, porque el pueblo te fue construyendo palmo a palmo, con su sangre se alimentó. Patria, te arrancaremos de los barrotes, surciremos los harapos que te cubren para remendar nuestra bandera, y repitiendo siempre, patria, te amamos, escalaremos la sangre para darte vida. Alguien se podría preguntar también quién es ese nosotros al que se refiere el poeta. Según el poeta y periodista dominicano Juan José Ayuso, en aquel momento había una conciencia bien clara de usar el nosotros para enfatizar la colectividad, la inclusión, la unidad, contrario al yo que resalta la subjetividad del individuo. Aquí Jacques se incluye en ese pueblo perseguido, en esa patria construida con la sangre del pueblo. En su poema, estoy tratando de hablaros de mi patria, que Félix García nos leyó hace poco, al principio,
y también que fue traducido por Raj Shetty y Amaury Rodríguez, que está aquí con nosotros, y adelante, hello. Fue traducido al inglés como I'm trying to tell you of my country. El término patria se refiere a Haití, su país natal, pero igual evoca a República Dominicana, su país de adopción, pues al final dice claramente que la isla entera es su patria. Y bueno, lo voy a leer un poco, solamente he sacado unos trozos porque es un poco largo. Estoy tratando de hablaros de mi patria, aquella que comienza a deslizarse, allá donde crecen las guasábaras, las cañeras frágiles, los cántaros sedientos y polvorientos, la hierba rara, amarillenta, solitaria lanza midiendo el corazón de mi isla. Estoy tratando de hablaros de mi patria, desde aquí, desde mi guarida salina, desde Santo Domingo. Quizás os hable de ambas. Son dos terrones complementarios, puntos cardinales de mi tristeza, crudos de la rosa de los vientos, como amantes cuyo abrazo se rompiera. Allí, aprisionada entre dos brazos de arcilla, roca y piedra, duerme una ciudad que huele a muerto, a caña madura, virgen alcohol terrosa, como resina de nudosas raíces destacadas. Allí he nacido, de allí partí atado a la sangre. Solo después de 2 de los años descubrí en mi pecho la mancha roja. Entonces aprendí a leer en las hojas, a hablar con la tierra y a callar cuando ella reconstruía la historia de los muchos muertos que la sustentan, de la sangre que alimentó sus frutos, del llanto que sostuvo la precocidad de sus montes. Más allá. Mucho tiempo ha transcurrido desde que partí. Nada ha cambiado. Siguen los mismos montes pegados, la misma vegetación de vegetales de girasoles, de cafetales oscuros y pastizales estrellados. Solo el hambre ha crecido. Ya no hay lugar en los cementerios, ni en los ojos llanto, ni en mi isla patrias, solo dimensiones de tierra y harapo, de muertos desencajados en el vientre del barro. Así es mi patria, prolongación del Santo Domingo que llora. Así es mi guarida, prolongación del grito que recorre los montes, los caminitos, los bosques, desde el otro lado de la sangre, desde la mole de San Nicolás, hasta la frente de cristal salobre, esqueletos de peces mudos amontonados sobre la playa, creciendo y haciéndose montañas entre redes hambrientas de ahumados pescadores. He querido hablaros de mi patria, de mis dos patrias, de mi isla, que ha mucho dividieron los hombres, allí donde se aparearon para crear un río. Esta noción de patria solidaria e inclusiva, tan importante para la generación del 60, hoy día surge un tanto diluida y distorsionada por una idea de nación conservadora, exclusionista y discriminatoria. El término patria, que una vez sirvió para unirnos frente a un enemigo común, hoy se ha convertido en el arma clave para dividirnos. Como antídoto a esa visión que discrimina al otro, al diferente, quiero compartirles mi poema favorito de Jacques Viot, titulado Quiero ser. Y si me permiten, les leeré la traducción en francés para que nuestros compañeros haitianos puedan disfrutarlo en francés también. Quiero ser la canción de caña, la sombra de las sombras, el sudor de la tierra. Quiero ser la hoja que florece y muere, el dolor de amar, el deseo del que sufre. Quiero sumergirme, ahondarme en todo lo ajeno y amar, ser de todos, para todos. Ser el aliento de mi pueblo, la mano aferrada al machete, el torso calcinado. Quiero ser la cólera, la ira de los nacidos sin apellidos sonoros. Ser el odio de los humillados, ser todos y que todos sean yo. Ser la vida que fluye en los demás. Quiero dejar de ser lo que soy, ser los otros, los que sufren, los otros, los que lloran. Quiero ser la sombra de cuanto gime y llora, el gemido y la lágrima, ser de todos, para todos, ser cualquier cosa, menos yo. Y ahora en francés. Je veux être.
Je veux être la chanson de la canne, l'ombre des ombres, la sueur de la terre. Je veux être. Je veux être la feuille qui fleurit et qui meurt, la douleur d'aimer, le désir de celui qui souffre. Je veux me submerger, me plonger dans le monde des autres et aimer, être à tous, pour tous, être la laine de mon peuple, la main accrochée à la machette, la poitrine brûlée. Je veux être la colère, la rage de ceux qui ne sont pas nés dans de grandes familles, être la haine des humiliés, être tous et que tous soient moi, être la vie qui coule dans les autres. Je veux être, ne plus être ce que je suis, être les autres, ceux qui souffrent, les autres, ceux qui sanglotent. Je veux être l'ombre de tout ce qui gémit et qui sanglote, le gémissement et la larme, être à tous, pour tous, être tout sauf moi. En este poema, el uso del yo, que usualmente sirve para enfatizar la subjetividad del o de la que habla, se convierte aquí en la negación de sí mismo o de un yo que no sería más que ego. El poeta quiere ser cualquier cosa menos yo y expresa su deseo de ser fuente de vida para los demás, no de servirse ni de extraer vida de los otros, sino de ser un apoyo para los que sufren y dar a los demás vida, aliento, energía, amor, incluso ira a los que han sido vejados, humillados. Es un poema que exude generosidad y autonegación, porque solo a través de los demás es que el yo y la misma vida empiezan a tener sentido. Su aspiración de autorrealización solo es posible a través de una relación de aceptación y de recepción del otro. Con apenas 20 y tantos años, ya Jacques Viau había llegado a un entendimiento y a una sabiduría ética y espiritual a la que muchos no llegan ni siquiera después de décadas de estudios, prácticas y retiros. En ninguno de sus poemas publicados hace referencia a lo espiritual o a lo divino, salvo en un escrito a su madre cuando tenía 14 años. Y sin embargo, en el poema Quiero ser, nos muestra, sin poses ni pretensiones, una auténtica y extraordinaria humildad. Hace ya más de 50 años que Jacques Viau falleció en su lucha por la libertad, la soberanía y la democracia de nuestro país. Releerlo hoy día es más urgente que nunca, dado los grandes retrocesos ideológicos que está dando la humanidad, con sectores ultranacionalistas y ultraconservadores que vuelven a salirse de unas profundidades que se creían cerradas para siempre desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Volvemos a un clima de deshumanización del otro, de criminalización del otro, de satanización del otro. Las nuevas generaciones tienen grandes retos ante sí, no solo el de entender y solidarizarse con las grandes migraciones humanas que estamos viendo, sino el de proteger nuestro planeta de las embestidas de un consumismo desenfrenado. Son temas que aún no tocaban a Jacques Viau ni a su generación, y sin embargo, su estética, su visión de solidaridad y de inclusión aún nos puede servir de fuente de inspiración. Y no propongo que leamos a Jacques Viau para alimentar una nostalgia por un tiempo supuestamente mejor, sino para que reflexionemos como poetas, como artistas, como académicos, como simples lectores, sobre nuestro rol en el mundo de hoy y el tipo de estética que queremos privilegiar a través de las obras que leemos y que producimos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por esa hermosa ponencia. La doctora Sophie Mariñez, por favor, un aplauso para...